buenos días, muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes, queridos hermanos que nos acompañan a través de las redes sociales. Vamos a iniciar esta enseñanza, esta catequesis poniéndonos en la presencia de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo y Dios Espíritu Santo. Todos juntos allí conmigo decimos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios Todopoderoso, te alabamos y te bendecimos en este día tan hermoso, tan especial, porque eres el Dios que lo ha creado todo, el Señor dueño y dominador de todo. A nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha salvado, nos ha redimido y nos ha liberado de la presencia maligna y de los pecados que nos tenían atados. Y al Espíritu Santo también lo alabamos porque es el libertador, el que nos viene y nos reconforta, el que nos anima, el que nos mueve. Te damos gracias en esta mañana porque eres nuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy se llama Jesucristo Redentor del Hombre. Acá lo vamos a colocar, Jesucristo Redentor del Hombre. Es importante tener en cuenta que para poder llegar a este tema de Jesucristo Redentor del Hombre, tenemos que tener en consideración muchos aspectos importantes, como por ejemplo, que la vida cristológica de nuestro Señor Jesucristo se delimita a través de un círculo. Aquí en este círculo nosotros lo vamos a dividir en 6 partes. En estas 6 partes hemos de dividir la vida de nuestro Señor Jesucristo. En esta primera parte hemos de delimitar precisamente la parte del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nació, tuvo un origen propio, se puede conocer a través de la historia el lugar en donde nuestro Señor Jesucristo nació, y lo delimitamos principalmente con la forma de una estrella. A este suceso le vamos a conocer como el nacimiento. El nacimiento es la primera etapa de la vida de nuestro Señor Jesucristo, la primera sección. Como segunda sección tenemos algo muy importante. Lo vamos a delimitar con la figura de unos signos de interrogación, porque en esta segunda parte o la segunda sección se le conoce como la infancia o vida oculta, de nuestro Señor Jesucristo. Infancia o vida oculta de nuestro Señor Jesucristo. Para esta otra tercera infancia ya tenemos algo mucho mayor, algo más conocedor, que solamente sabemos que duran 3 años. 3 años de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo vamos a delimitar con la figura de un hombre que va evangelizando. Ese va a ser nuestro Señor Jesucristo, que grita con voz fuerte, con voz poderosa, la llegada del reino de los cielos. Este es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a llamarle el ministerio de Dios. El ministerio de Dios, la tercera etapa. Nosotros aquí vamos a saber que en el nacimiento se ha delimitado como el año 1, la infancia y el ministerio del Señor. Sabemos que a los 30 años comienza su ministerio público el Señor Jesucristo, cuyo ministerio dura precisamente 3 años. Pero vamos a dividir estas últimas secciones
de manera prioritaria, como por ejemplo va a ser aquí la última cena. Para esta parte, la última cena. Para esta otra ocasión va a ser la pasión de nuestro Señor Jesucristo. La pasión que nosotros precisamente acabamos de ir viviendo, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta última escena lo vamos a delimitar como la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y la última lo vamos a delimitar como la resurrección o la ascensión gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ponerle nombre aquí, la última cena. La última cena, para en esta ocasión vamos a llamarlo como la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y en esta última la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ir teniendo en cuenta que de esta manera se estructura el acontecimiento cristológico que nosotros hemos de conocer ahora. De esta manera podemos sacar nosotros la estructura de aprendizaje, de catequesis: el nacimiento, la infancia o vida oculta, el tercero, que es el ministerio de Dios, la última cena, la pasión y la resurrección. Este círculo es la vida completa de nuestro Señor Jesucristo. El ministerio de Dios involucra la última cena, la pasión y la resurrección. Pero como es el Tríodo Pascual, nosotros hemos de estudiarlo de manera separada, de manera individual, por el grado de importancia que llevan cada una de ellas. El tema que precisamente estamos a desarrollar es Jesucristo, Redentor del hombre. Así se llama el tema: Jesucristo, Redentor del hombre. Vamos a borrar. Estamos borrando. Y vamos a dar lectura a una cita bíblica que es Mateo capítulo 20, versículo 28. Y dice de la siguiente manera, de la palabra de Dios: de la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por todos. Repito una vez más, de Mateo capítulo 20, versículo 28. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor. Hemos de ver aquí que la finalidad de nuestro Señor Jesucristo al venir a este mundo es venir a dar su vida por todos nosotros, a servir y no a ser servido. Entonces, para que tengamos un punto de referencia, es importante que nosotros anotemos precisamente cuál es el objetivo de este tema. El objetivo, lo vamos a poner de color rojo, es comprender el sentido de la muerte de Cristo. El sentido de la muerte de Cristo como el sacrificio único y pleno con el cual lleva a cabo la redención de todos los seres.
la redención de todos los seres. Ese es el objetivo de este tema. Necesitamos nosotros aquí comprender este objetivo para poder tener un punto de referencia. El objetivo dice, de manera corrida lo leo, comprender el sentido de la muerte de Cristo como el sacrificio único y plena con el cual lleva a cabo la redención de todos los seres. Para ello es importante que nosotros nos preguntemos, ¿qué es la redención? Haciendo una pregunta importante, ¿qué es la redención? ¿Qué es la redención de nuestro Señor Jesucristo? ¿O qué involucra esa redención de nuestro Señor Jesucristo? Involucra muchas cosas. De entrada involucra la salvación y la liberación del hombre que nos tenía el pecado, que nos tenía oprimido el pecado e incluso la ley. Esta redención es una redención gloriosa que viene a salvarnos a todos y cada uno de nosotros, personas pasadas, presentes y futuras. Nos viene a salvar a todos. Cuando nosotros hablamos de redención, hablamos de que una persona ha pagado el precio de todo en cuanto a nuestros pecados. He de aquí que nuestros hermanos protestantes no han de entender específicamente qué es la redención, sino que solamente utilizando el texto bíblico donde dice que solamente una persona es que nos lleva al Padre, que esa persona es Jesucristo, esa persona es la mediadora, esa persona es la única entre Dios Padre y nosotros, es nuestro Señor Jesucristo. Y efectivamente es nuestro Señor Jesucristo. Solamente que ellos no entienden la parte de que nuestros santos, los santos de la Santa Iglesia Católica, hace precisamente la tarea de intercesión y se enfocan principalmente de que los santos son redentores, pero los santos no son redentores. Los santos solamente hacen una intercesión, pero nosotros hemos de conocer ya ahorita que la redención precisamente se basa, como aquel ejemplo que en alguna ocasión, vamos a poner un ejemplo, a doña María le han secuestrado a su hija. A doña María le han secuestrado a su hija. Y entonces los secuestradores llaman rápidamente a doña María para pedirle el rescate. Y el rescate es $1.000.000. Entonces doña María no tiene ese dinero. No tiene cómo pagar ese dinero. Entonces, como no tiene cómo pagar ese dinero, se acuerda de un conocido que le puede facilitar la salida de su hija, porque también es un conocido que anda en malos pasos. Entonces le pide ayuda a ese conocido y este conocido va a mover sus influencias entre sus conocidos para poder decir, esa persona, esa niña es familiar de una conocida, por favor déjenla en paz. Pero resulta ser que ella está haciendo esa acción, pero de repente viene un hermano de doña María de otro país, de los Estados Unidos, viene con mucho dinero. Entonces doña María le cuenta todo eso. Entonces esta persona, en vez de dar esos pasos, dice, bueno, ¿cuánto es el dinero? $1.000.000, yo lo pago. Entonces esta persona extranjera agarra y paga toda la deuda, y a eso se le conoce como redención. Es una sola persona que ha pagado nuestras deudas, una sola persona la que nos ha liberado, una sola persona que nos ha librado de las cadenas del pecado y de la opresión. Entonces,
tenemos en cuenta que esa persona es nuestro Señor Jesucristo, esa persona es nuestro Redentor. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso otra vez más, aquí viendo el tema precisamente de Jesucristo, Redentor del hombre. Estamos analizando este tema para que nosotros podamos comprender. Hemos realizado una tabla para poder desarrollar el tema en dos secciones. El primero, sentido de la pasión de Cristo, y después Jesucristo, hombre salvador, es el Redentor del hombre. Jesucristo es el Redentor del hombre. ¿Cuál es el sentido de la pasión de Cristo? La encontramos en la parte de las filas. Existen dos filas, este cuadro tiene dos filas y tiene 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Las columnas van hacia abajo, son las que son de manera vertical, y las filas van de manera horizontal. Muy bien, y tenemos 5 columnas. Una de ellas es la actitud de Dios Padre. Vamos a ver la referencia, es decir, la cita bíblica. La otra es la actitud del Hijo, de Dios Hijo. Y en la otra columna, en la última, la referencia de la actitud del Hijo. Muy bien, comenzamos con la primera, la actitud de Dios Padre. Para que Jesucristo sea la persona que nos va a salvar, la persona que nos va a redimir, el que va a llevar a cabo la redención gloriosa para con todos nosotros, tenemos que entender que esa redención se enmarca dentro de un cuadro o de un plano estratégico, y se encuadra precisamente en un plano de misión. Jesucristo vino a cumplir la voluntad del Padre en una misión específica. ¿Se acuerdan ustedes que cuando nuestro Dios Padre, la Santísima Trinidad, crea al hombre, existe posteriormente Adán y Eva, nuestros primeros padres, entra el pecado, y con el pecado entra la muerte? Existe esa ruptura que es del pecado de nosotros los hombres con nuestro Hacedor. Nos hemos separado. Pero Jesucristo, con esta redención gloriosa, viene a unir lo que ya de una manera estaba separado. Entonces Él viene en ese cuadro de misión enmarcado dentro de la historia de la salvación a vivir precisamente en lo que llamamos la plenitud de los tiempos. Viene a salvarnos. Vamos a leer la referencia de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Dice de la siguiente manera. Dice San Juan: el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Palabra de Dios. Una vez más, el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Palabra de Dios. Aquí vamos a ver cuál es la actitud del Padre en esta cita bíblica, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. La actitud del Padre. Sabemos que el Padre nos enmarca, nos da a conocer que la misión de nuestro Señor Jesucristo está enmarcado en el plano de la redención, de la salvación que ya se había perdido en primera instancia con nuestros primeros padres. Entonces, la actitud del Padre en primer momento es el amor. En primera instancia es el amor. ¿Por qué el amor? Porque está decidido a salvar lo que ya de una manera estaba perdido por el pecado precisamente. Y este amor que nosotros decimos ahorita no consiste, dice San Juan, en que nosotros digamos amamos a Dios, sino consiste en que Dios nos ama a nosotros. Tanto así
que envió a su Hijo único a salvarnos, en un plano de misión. Lo voy a poner aquí. Este amor entra en un plano de proyecto, Por eso es importante que nosotros, ante el ejemplo que nos da nuestro Dios, que nosotros nos tenemos que poner a pensar cuál es el sentido del amor que nosotros encaminamos en esta vida. ¿Cuál es ese amor que nosotros tenemos? ¿Será que tenemos amor? ¿Será que vamos por ahí en el mundo sin amar a las personas? ¿Sin amar al prójimo? ¿Sin un proyecto de dirección? Un proyecto de vida, un proyecto que te lleve a la salvación, porque sabemos que nuestro último fin y a la cual vamos a retornar es a la figura del Padre. Por eso tenemos que tener un proyecto de vida, un proyecto de salvación, en este caso participar en el de nuestro Señor Jesucristo, y tener un proyecto de desarrollo en el ámbito donde nosotros estemos, ya sea ama de casa, ya sea persona que se dedique a la limpieza, ya sea que seamos profesionistas de cualquier tipo de índole. Tenemos que tener enmarcados en nuestra vida un proyecto profesional, un proyecto de vida, en la cual tenemos el ejemplo de que Dios nos amó a nosotros primero, y nosotros hemos de ver eso precisamente en la actitud del Hijo, la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo que Dios nos ama primero, nuestro Señor Jesucristo toma una actitud. Lo vemos en la referencia de Juan capítulo 6, versículo 38. Lo vamos a buscar junto conmigo. Juan capítulo 6, versículo 38. Menciona: porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y su voluntad es que yo no pierda a ninguno de los que Él me ha dado, sino que los resucite en el último día. Repito y hago énfasis en el versículo 38. Porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra de Dios. Una de las actitudes del Hijo, vamos a remarcar de manera muy clara, es la obediencia. La obediencia. En esta obediencia, nuestro Señor Jesucristo cumple el objetivo de la misión que tiene encomendado del Padre. Y vamos a ver precisamente que para que tenga sentido la pasión de nuestro Señor Jesucristo, es importante que nosotros entendamos que hay un proyecto, hay una misión que cumplir. Con amor, nuestro Señor Jesucristo obedece, se somete a este proyecto de salvación, a este proyecto de redención, para que nos venga a dar la redención o la salvación. Lo vamos a poner aquí: redención. La redención. Y vemos específicamente la actitud de nuestro Señor Jesucristo en la obediencia y en la redención, y la actitud de nuestro Dios Padre Yahvé en el amor y en el proyecto. Es así que tenemos claras dos actitudes: la actitud del Padre y la actitud del Hijo, enmarcados en un proyecto. Ahora ya tiene sentido por qué la pasión de nuestro Señor Jesucristo, por qué la redención de nuestro Señor Jesucristo, por qué nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra para salvarnos. Ahora parece ser que ya tiene sentido. Ese sentido se enmarca precisamente en el plano de la salvación. Lo que ya se había perdido, nuestro Señor Jesucristo viene a recuperarlo. Como dice San Pablo: por un solo hombre entró el pecado, así también por un solo hombre entró la salvación. Ahora el sentido de la redención ya tiene una buena causa, ya tiene una buena delimitación. Ahora le vemos que con el amor del Padre que nos tuvo a nosotros, enmarca su proyecto de salvación, y la actitud de nuestro Señor Jesucristo es obedecer de manera clara, de manera fehaciente, ese objetivo del proyecto, y lleva a cabo la redención gloriosa y para siempre, para siempre.
Lo vemos allí en la referencia. El sentido de la pasión, el sentido de la redención, ya tiene razón de ser. Ya tiene razón de ser. Como segundo subtema, vamos a ver que Jesucristo es el Redentor del hombre. ¿Por qué Jesucristo es el Redentor del hombre? Precisamente por varias cosas. En la primera, la actitud del Padre ante este proyecto de salvación, ante este proyecto de redención. La primera, en la actitud de Dios Padre, en la cual ya leímos allí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, leímos que Jesús envió a su Hijo único como víctima de nuestros pecados. Nuestro Dios Padre envió a nuestro Señor Jesucristo como víctima por nuestros pecados. Y lo vamos a volver a leer. La referencia, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, menciona de la siguiente manera: el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Él nos amó a nosotros. La actitud de Dios Padre, con ese sentido del proyecto, consiste en que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo único como víctima por nuestros pecados. Y envió a su Hijo único como víctima de nuestros pecados. La actitud de Dios Padre en el proceso de la redención, porque he de decir también que la redención se ha de ver como un proceso, no como algo que se hizo de la nada o se construyó de manera espontánea, sino que el proyecto de la redención es precisamente concatenación de varias actividades. Por eso aquí se habla de que Dios Padre Yahvé envió a su Hijo único, a su Hijo único. Envió a su Hijo único. Cuando nosotros escuchamos el verbo envió, nosotros hemos de tener en cuenta que esta palabra, este verbo, involucra una actitud de salida, una actitud de encuentro. Envió a su Hijo único por, como lo dice la Escritura, lo dice, como víctima por nuestros pecados. Como víctima por nuestros pecados. Como víctima de nuestros pecados, Jesucristo viene en esa actitud de envío. Pero ¿cuál es la actitud de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ante este envío? Sabemos que es un envío que trasciende. ¿Cuál es la actitud de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a verlos en estas tres citas bíblicas en este orden. Primero vamos a ver Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, que nos va a venir a decir de la siguiente manera: a quien no cometió pecado, Dios lo hizo por nosotros reo de pecado, para que gracias a Él nosotros nos transformemos en salvación de Dios. Palabra de Dios. Una vez más, a quien no cometió pecado, Dios lo hizo por nosotros reo de pecado, para que gracias a Él nosotros nos transformemos en salvación de Dios. A quien no cometió pecado. Quien no cometió pecado, ¿cuál es la actitud aquí del Hijo? Dios lo hace reo de pecado. Reo de pecado. Atención, porque estas palabras que nosotros estamos escuchando ahorita son palabras muy importantes que van a definir precisamente todo lo que nosotros hemos de saber por qué y de qué manera se aplica la salvación de nuestro Señor Jesucristo y esa redención gloriosa hacia nuestras personas. ¿Por qué Jesucristo es el Cordero Pascual? ¿Por qué es el Cordero que se inmola? ¿De qué manera Dios nos salva a nosotros? Hemos escuchado muchas veces: Dios te salva, Dios te salvó, Dios te liberó, Dios es el Redentor. Pero ¿cómo se aplica? Miren ustedes, atención, porque esta parte es muy importante. Tenemos que subrayar aquí, y lo voy a encerrar dentro del mismo cuadro
para que nosotros pongamos mucha atención de lo que aquí pasa. Hay que poner mucha atención de lo que aquí pasa. Reo de pecado. Nuestro Señor Jesucristo se hace reo de pecado. Se hace reo de pecado. ¿Qué significa reo? Reo denota a una palabra encarcelado, a una persona que lo metieron en un lugar con privación de la luz natural, con privación del convivio social, con privación de todos los privilegios que pudiesen tener una persona libre. Jesucristo se hace reo de pecado. Sin cometer pecado, se hace reo de pecado. Una ocasión más leemos 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. A quien no cometió pecado, Dios lo hizo por nosotros reo de pecado, para que gracias a Él nosotros nos transformemos en salvación de Dios. Es decir, que esta acción de reo de pecado nos va a transformar en salvación. Lo pongo de esta manera. Esa S significa salvación. Esa S es salvación. Reo de pecado, gracias a esta actitud nos otorga la salvación. Sigamos escudriñando las Escrituras en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 3. 1 de Corintios capítulo 15 versículo 3. Dice así: porque yo les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Una vez más, porque yo les transmití, dice San Pablo, en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Esa actitud vamos a escribirlo. Cristo murió por nuestros pecados. Ahora ya vamos viendo que primero dice que se hizo reo de pecado. Es decir, hubo una privación de la libertad porque Jesucristo se hizo reo. Pero esa privación de la libertad también lo llevó a otra cosa. Lo llevó a la muerte. A la muerte. Cristo murió. Primero se hizo reo y luego murió. Vamos a ir viendo cuáles son las otras actitudes de nuestro Señor Jesucristo. La otra actitud de este mismo versículo de la Biblia, de 1 de Corintios capítulo 15 versículo 3, nos habla precisamente de que Jesucristo resucitó, fue sepultado y resucitó al tercer día. Cristo resucitó. Cristo resucitó al tercer día. Lo vamos a encuadrar porque también es muy importante esta parte de que Cristo resucitó al tercer día. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 17 al 18. Juan, capítulo 10, versículos del 17 al 18. Menciona de la siguiente manera: el Padre me ama, porque yo doy mi vida para recuperarla de nuevo. Nadie tiene poder para quitármela. Soy yo quien la doy por mi propia voluntad. Yo tengo poder para darla y para recuperarla de nuevo y para recuperarla de nuevo. Esta es la misión que recibí de mi Padre. Una vez más, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 17 y 18. El Padre me ama, porque yo doy mi vida para recuperarla de nuevo.
Nadie tiene poder para quitármela. Soy yo quien la doy por mi propia voluntad. Yo tengo poder para darla y para recuperarla de nuevo. Esta es la misión que recibí de mi Padre. Precisamente viene a reforzar este pasaje bíblico que lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, donde menciona que Jesucristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Jesucristo viene a decirnos que Él retorna a la vida. Retorna a la vida. Retorna a la vida. Nadie tiene poder para quitármela. Yo puedo retornar a la vida, dice el Señor. Y es aquí donde nosotros encontramos en el Evangelio de Juan, de San Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18, una de las principales razones de la teología católica. Lo voy a subrayar porque esta cita bíblica nos va a servir mucho para que sea el fundamento de lo que a continuación vamos a plantear. Les invito a que reflexionemos sobre este proceso. Es un proceso que nuestro Señor Jesucristo ha vivido, precisamente. Jesucristo es el Redentor del hombre, porque hay un proyecto, porque Dios Padre, Yahvé, envía a su Hijo Jesucristo a la salvación. Jesucristo tiene un proceso de actitud. Primero es reo de pecado, después muere y luego resucita. Es un proceso, pero también en el sentido de la pasión de Cristo se enmarca dentro del proyecto de la salvación, rescatar lo que Dios Padre había creado a la obra de su creación, que somos nosotros. Nos hemos dado cuenta hasta ahora de esta magnitud que lleva la redención de nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos dado cuenta de todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha pasado. Conlleva un amor. ¿Tenemos amor nosotros? Conlleva una obediencia. ¿Tenemos obediencia nosotros? Conlleva un envío a su Hijo único. Nosotros hemos de vernos en estas actitudes. ¿Qué tanto amamos? ¿Qué tanto amamos a la iglesia? ¿Qué tanto obedecemos a la iglesia? ¿Y qué tanto misionamos en la iglesia y para la iglesia? Porque este envío, es Dios Padre Yahvé envió a su Hijo único, no solamente se queda allí, sino que viene a transformarse en los 12 apóstoles que nos habla el Evangelio. Y después nos habla también que existieron 73 discípulos, para que esto en la actualidad seamos muchos. Para que en la actualidad seamos muchos. ¿Vivimos nosotros este proceso? ¿Hacemos nosotros este proceso? He aquí el sentido de la redención. Quedémonos meditando y pensando en el sentido glorioso de la redención de nuestro Señor Jesucristo. No perdamos en cuenta el objetivo que es comprender el sentido de la muerte de Cristo como sacrificio único y pleno, con el cual lleva a cabo la redención de todos los seres. Quedemos meditando estas palabras para que continuemos en unos momentos. Muy bien, continuamos en esta clase que es la redención de nuestro Señor Jesucristo. Para poder entender de manera más plena y de manera más llena cómo se da este proceso de redención, para comprender el sentido de la muerte de Cristo como el sacrificio único y pleno en el cual lleva la redención de todos los seres, podemos nosotros ver que existe algo de lo que nosotros llamamos las penas de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente hace mención a la pasión de Jesucristo. Cabe recalcar dos situaciones aquí
que las penas de nuestro Señor Jesucristo son de dos tipos. La primera es de carácter física o corporal. La segunda es de carácter moral o espiritual. Son de dos tipos de las penas de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros acabamos de vivir precisamente este tiempo en donde se nos muestran las penas de nuestro Señor Jesucristo. La parte de la pena física o corporal, pero también las penas morales y espirituales. No obstante, nos quedamos siempre nosotros en las penas físicas o corporales. Hemos de meditar precisamente en la pena física o corporal. Vemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo, aquí hubo sangre, aquí hubo golpes, aquí hubo maltratos. Le voy a poner etcétera, porque sabemos que en las penas físicas o corporales a nosotros nos impacta precisamente el ver a nuestro Señor Jesucristo sangrante, golpeado. Al ver a nuestro Señor Jesucristo herido, nos golpea mucho la parte física o corporal de nuestro Señor Jesucristo, que se cae al suelo, los clavos, el tamaño de los clavos, la corona de espinas. Eso es lo que nos impacta mucho acerca sobre las penas físicas o corporales. Si nosotros hemos meditado bien la pasión de nuestro Señor Jesucristo, con la cual nuestro Señor Jesucristo lleva a cabo la redención gloriosa de nuestros pecados, hemos de saber que también existen penas morales o espirituales, no de carácter físico. Esto nos llega mucho porque esto es una realidad sensible. Esto es una realidad sensible. ¿Qué quiere decir eso? Una realidad sensible significa que lo podemos ver, que lo podemos tocar, lo podemos palpar. Es una realidad sensible que no escapa a la realidad de nuestros sentidos. Nuestros sentidos son los ojos, las orejas, el oído, la boca, el olfato, el tacto. Es una realidad sensible, una realidad físico-corporal. Nosotros en ocasiones podemos quedarnos hasta allí y no pasar a las realidades, la pena moral o espiritual que sufrió nuestro Señor Jesucristo en el monte de los Olivos. Allí, cuando se puso a orar en esas 3 horas orando, se estima que nuestro Señor Jesucristo oró de las 9 a las 12 del día Jueves Santo que nosotros hemos conocido. 3 horas de intensa agonía de nuestro Señor Jesucristo en el huerto. Nos quedamos siempre con la pena física, cuando aprenden al Señor, cuando el Señor es golpeado, maltratado, y a veces nos sensibilizamos nosotros desde el aspecto humano al ver una semejanza hasta semejanza de golpes, de maltratos. Y muchos nos atrevemos a afirmar que lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo en maltratos y en penas corporales o físicas no ha sido mucho como lo han sido otros personajes más de la historia que se nos ha presentado. Puede ser que nuestro Señor Jesucristo tuvo menos maltrato físico que alguna otra persona de la historia, pero nadie jamás en la historia ha sufrido las penas morales o espirituales que nuestro Señor Jesucristo sufrió. En esta otra parte, nadie ha sufrido como sufrió nuestro Señor Jesucristo. En esta parte les he puesto un mapa de cómo se veía la Jerusalén en la época de nuestro Señor Jesucristo, en el año 20 al año 70 antes de Cristo. Este es Jerusalén. Les he puesto aquí un mapa en representación y que nos demos cuenta cuál es el monte de los Olivos en la cual nuestro Señor Jesucristo había estado. Este mapa de Jerusalén, nosotros hemos de notar que aquí posee unas líneas negras con unas rayas representando la muralla de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén. Esta ciudad era la ciudad más importante para los judíos. Era una ciudad llena de muchos personajes y de también mucho comercio. Aquí radicaban principalmente los sumos sacerdotes, habían fariseos, saduceos,
También había los esenios, que algunos de ellos, y en su cantidad, se habían retirado al desierto a fundar un monasterio para que ellos pudieran vivir allí en paz. También estaban los celotes, que era un grupo de mafiosos también que planeaba derrocar al gobierno romano en ese entonces. Este es el mapa de Jerusalén. Este es una muralla, la muralla de Agripa, Herodes Agripa. Y esta es otra muralla, estas murallas que son internas. Las murallas que son internas son catalogadas como murallas antiguas. Una de estas murallas precisamente es la que queda donde ahorita los judíos llevan a cabo el muro de las lamentaciones, una de esas murallas. Pero nosotros vemos aquí varios espacios. Acá encontramos la piscina de Betzata, donde nuestro Señor Jesucristo realizó muchos milagros. En esta parte del lado sur encontramos la piscina de Siloé, tan conocida la piscina de Siloé. De este otro lado también encontramos un acueducto que Herodes mandó a hacer precisamente para que no sea falta el agua. Y aquí encontramos el mercado de Jerusalén. Imagínense ustedes en aquel entonces un mercado lleno de puras personas judías, pero también existían algunos cuantos gentiles que llevaban a cabo el comercio. La ciudad se dividía en dos partes, la ciudad inferior, pero la ciudad superior estaba de este otro lado del oeste, y al este la ciudad inferior. Este otro patio se le conocía como el suburbio. Este que está aquí dibujado es el templo de Jerusalén, el templo de Salomón, es este templo. Este lado de norte encontramos al patio de las mujeres y del otro lado el patio de los gentiles. En otro video vamos a describir en qué consistían cada uno de estos patios, porque ese no es el objetivo ahorita del tema, y qué significaba para los judíos cada uno de estos lugares. Este de rojo aquí encerrado, amurallado, en 4 paredes casi impenetrable, era el palacio de Herodes. El palacio de Herodes aquí estaba. Entonces, ya teniendo en cuenta este mapa, aquí podemos encontrar la cruz, que esta cruz va a significar el monte Calvario, el monte donde nuestro Señor Jesucristo va a ser crucificado. Este es el monte Calvario, y el recorrido también lo vamos a explicar en otro momento, porque no es el objetivo de este tema. Y vamos a explicar el recorrido, el tiempo y la duración. Pero el de aquí, que representa la cruz, es el monte Calvario. Nuestro Señor Jesucristo fue presentado ante Herodes, fue presentado ante Poncio Pilato, y fue presentado en primera instancia ante los sumos sacerdotes del templo de Jerusalén. El monte de los olivos, el tiempo donde nuestro Señor Jesucristo el jueves de la noche santa estuvo orando de 9 de la noche a 12 de la noche, se encuentra al norte o al noreste de la ciudad de Jerusalén, fuera de las murallas, no tan retirados. Entre Jerusalén se encuentra el monte de los olivos, no está tan retirados. Cabe recalcar que el monte de los olivos queda precisamente en un lugar donde la gente solía pasar, porque aquí tenemos una entrada y aquí tenemos otra entrada. Aquí el camino nos llevaba hacia la parte norte de Jerusalén. Entonces el monte de los olivos nos quedaba principalmente a orilla de una vereda o donde transitaban las personas en aquel entonces. Este es el lugar, la ciudad de Jerusalén, una ciudad de mucha importancia, tanto religiosa como políticamente para los judíos, y para los romanos de importancia política. Esta era una ciudad estratégica. Aquí había muchas personas que defendían la ley. Esta es la ciudad de Jerusalén en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Él vivió, aquí Él realizó muchos milagros. Aquí nuestro Señor Jesucristo padeció toda la pasión que nosotros conocemos el día de hoy. En el monte de los olivos se denota la parte de las penas espirituales, las penas espirituales que nuestro Señor Jesucristo pasó. Estamos acostumbrados a ver las penas físicas,
porque lo podemos ver, son realidades sensibles, ya lo dijimos, que lo podemos tocar y sentir a través de nuestros sentidos, lo podemos incorporar y hacer nuestro, y a través de ello nos podemos sensibilizar de las personas. Pero la parte espiritual casi nadie lo dice, tampoco se ve mucho. La parte espiritual, ¿cuáles son las penas que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar para que nos liberara? Vamos a leer Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46. Menciona así: oración de Getsemaní. Después salió y fue, como de costumbre, al monte de los olivos. Sus discípulos lo siguieron. Al llegar allí les dijo: oren para que pueda hacer frente a la prueba. Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, se arrodilló y suplicaba así: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz de amargura, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo estuvo confortando. Lleno de angustias, oraba más intensamente y comenzó a sudar como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Después de orar, se levantó y fue a donde estaban sus discípulos. Los encontró dormidos, pues estaban rendidos por la tristeza. Entonces les dijo: ¿cómo es que están durmiendo? Levántense y oren, para que pueda hacer frente a la prueba. Palabra del Señor. Aquí nosotros encontramos varios aspectos claves. Se menciona que nuestro Señor Jesucristo partió al monte de los olivos, donde fueron con ellos sus discípulos. Fueron al monte de los olivos, el Señor Jesucristo les pide que oren para que pueda nuestro Señor Jesucristo hacer frente a la prueba. Y de allí se aleja de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, dicen las Escrituras. En Lucas capítulo 22, versículo 39 en adelante. Lucas capítulo 32, versículo 39 en adelante. Entonces, teniendo en cuenta el texto bíblico, ¿cuáles son las penas morales de nuestro Señor Jesucristo? Esas penas espirituales son 7. Vamos a describir la primera. La primera pena es la pena de la visión de todos los pecados. La visión de todos los pecados. La visión de todos los pecados. ¿Qué involucraba aquí? Involucraba que nuestro Señor Jesucristo en ese momento, ojo, porque esto es una de las razones teológicas del por qué nuestro Señor Jesucristo es el Redentor. Es el único mediador entre el Padre y los hombres. Es el único que lleva a cabo la salvación. De eso no hay duda. Los santos hacen otra labor, una labor de intercesión. No hacen una labor de mediación. El único que hace esa labor de mediación es nuestro Señor Jesucristo con el Padre. El único que nos lleva al Padre, nuestro Señor Jesucristo. Debe de tenerse en cuenta, debe de tenerse en claro que Jesucristo es el único mediador entre los hombres y el Padre. Los santos son intercesores. Es de aquí que los protestantes, muchos de ellos nos calumnian, muchos de ellos nos levantan falsos. Y cuando nos levanten falsos los protestantes o cualquier otra persona en contra de la verdad, que para eso nosotros estamos, para defender la fe y la verdad, debemos de corregirlos. Una obra de misericordia es enseñar al que no sabe. Y cuando tú lo corriges de manera clara, pueden suceder dos cosas: que se enojen, y la segunda es que lo acepten. La segunda es muy difícil para aquellas personas que tienen un corazón cerrado. La primera, que se enojen, sucede en muchas ocasiones.
Y de allí que se enojan diciendo que los católicos somos mentirosos, no sabemos, cuando es una falsa. Es una falsa. Y es una calumnia que nos levantan a nosotros. Es por eso que la parte de la teología que poseemos nosotros los católicos es una riqueza. No es una teología sin sentido, sin fundamento. Por eso nosotros vemos aquí la teología de las penas de nuestro Señor Jesucristo, la visión de todos los pecados. Nuestro Señor Jesucristo en estas 3 horas de agonía en el huerto de Getsemaní ve todos los pecados, los míos, también ve los tuyos y ve de todas las personas. Ve todos esos pecados con los cuales nuestro Señor Jesucristo va a cargar. Por eso en esta visión de todos los pecados, nuestro Señor Jesucristo es el único culpable. Es el único culpable. Pero también es el único responsable. Es el único responsable. Y otra de las cosas, no solamente es el único culpable y el único responsable, Él asume todo esto como suyo. Único culpable, ¿qué significa? Que nuestro Señor Jesucristo asume la culpa de todos los pecados que hemos cometido. Es por eso que se lleva a cabo la redención de nuestro Señor Jesucristo. Sin esta redención no pudiese ser real la salvación. Único culpable de todos los pecados. De todos los pecados. Por eso nosotros leemos en la carta de San Pablo que Jesucristo, siendo justo, se hizo pecado. Jesucristo, siendo Dios, se hizo pecado porque asume la culpabilidad de todos y cada uno de nosotros. Y también asume la responsabilidad de los pecados que tenemos todos y cada uno de nosotros. En una representación de figura lo podemos nosotros hacer de esta manera. Imaginémonos nosotros un triángulo invertido. Este triángulo invertido va a denotar, es una pirámide invertida, va a denotar que todo el peso de los pecados, vamos a fraccionarlo aquí, haciendo significar que todos y cada uno de estos son pecados diferentes, pecados distintos, que hemos cometido y que vamos a cometer. Son pecados que nuestro Señor Jesucristo carga. Toda esta pirámide invertida aquí, sabemos nosotros que si, especialmente las mujeres, si se ponen un tacón o una zapatilla de tacón, sabemos nosotros que todo el peso de ese tacón va a recaer sobre la punta del talón. Así también nosotros hemos de representar esta figura esquemática en donde el peso del pecado cae en la punta, y en esta punta recae solamente en un hombre, en Jesucristo, hombre salvador. Es el único que ha de salvar a la humanidad. Todo el peso del pecado, de nuestros pecados, llámese así, nuestros pecados, cualquiera que tenemos, cualquiera que hemos cometido, cualquiera que cometieron los judíos y toda la humanidad, el peso del pecado. Cada uno de estos cuadros póngale nombre, llámese aborto, llámese suicidio, llámese los pecados capitales. ¿Cuál es tu pecado? Porque aquí, déjenme decirles que esta también se representa como una verdadera línea de tiempo. Esta es una línea de tiempo. Jesucristo es el único culpable, es el único responsable de los pecados pasados, de los pecados presentes y de los pecados futuros. Es el único responsable. Es decir, que Jesucristo es el culpable de los pecados futuros que tú y yo vamos a cometer.
Él se hace responsable de esos pecados que nosotros vamos a cometer en el futuro. Ni siquiera no lo hemos cometido, pero nuestro Señor Jesucristo en esas 3 penas de agonía vio cuáles eran los pecados, los pasados, los presentes y los futuros, los míos, los tuyos, los de todas las personas del mundo entero. Él lo vio en una sola visión. Él estuvo presente en el pasado, presente y futuro. Todos los pecados en una sola recaen en Jesucristo. Todos los pecados caen aquí. Esta es una de las visiones que Jesucristo, es una de las penas espirituales que no se mencionan, pero que cabe la pena recordarla y meditarla siempre, en cada una de nuestras oraciones. Jesucristo es el culpable de todos los pecados. Se hace pecado por nosotros, asume el pecado para poder hacerse responsable. Quien es culpable tiene que asumir una responsabilidad. Por eso Jesucristo se inmola. Es el Cordero Pascual, es el Cordero por excelencia que quita todos los pecados del mundo, pasados, presentes y futuros. Jesucristo es el Salvador, Dios y hombre verdadero, que carga con la culpa y carga con la responsabilidad de los pecados. ¿Cuáles son los pecados que le seguimos cargando a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es tu pecado que sigues cometiendo? Porque esos pecados que aún no hemos cometido y que piensas cometer, nuestro Señor Jesucristo ya lo vio. Ya lo vio porque Él en esa visión vio todo lo futuro, de toda la humanidad, todos los pecados. ¿Cuáles son los pecados que estás cometiendo? Lo estamos abonando, lo estamos añadiendo como si fuera una balanza en esta pirámide hacia nuestro Señor Jesucristo. Por eso las penas corporales hemos de decir que solamente representan en la pasión de nuestro Señor Jesucristo una realidad sensible del 10% de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero las realidades espirituales, las realidades que no se ven, pero que están allí y son espirituales, donde realmente ha sufrido nuestro Señor Jesucristo, representan un 90% de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. A veces pensamos que solamente es el recorrido, que son los azotes, los golpes, pero no. El 90% de esa pasión no se ve, pero lo leemos en el pasaje de donde estaba orando en el huerto de Getsemaní. Es entonces que nosotros hemos de ver esta realidad, pasados, presentes y futuros. El Señor es el único culpable y es el único responsable que los paga. Nuestro Señor Jesucristo paga ese pecado, paga esa responsabilidad. ¿En dónde los paga? Lo paga en cada Eucaristía. Lo paga en cada Eucaristía. Cuando hay una Eucaristía, allí nuestro Señor Jesucristo se está inmolando por los pecados pasados, presentes y futuros. Por cada Eucaristía que realiza cada iglesia. ¿Cuántas iglesias hay en el mundo? ¿Cuántas Eucaristías tenemos en el día? Existen muchas Eucaristías en el día. ¿Cuántas Eucaristías hay tan solo de los días domingos? En todo el mundo, en toda la iglesia. En cada momento nuestro Señor Jesucristo está pagando el precio de nuestros pecados. El peso de este pecado, que es una realidad suprasensible. Es una realidad suprasensible. Es algo que no podemos ver o apreciar de manera palpable con los sentidos, pero sí es una realidad que está allí, de manera inherente que está allí. La visión de todos los pecados es la primera pena corporal de nuestro Señor Jesucristo, en donde Él paga nuestros pecados. Vamos a continuar con la segunda pena de nuestro Señor Jesucristo. La segunda pena de nuestro Señor Jesucristo se trata sobre la visión
de las penas que debe sufrir para reparar cada pecado. Vamos a borrar aquí. La segunda es la visión de las penas que debe sufrir. Visión de las penas que sufrirá para reparar cada pecado. Para reparar cada pecado. Es entonces que no solamente nuestro Señor Jesucristo vio nuestros pecados, no solamente vio eso, sino que también vio la pena que sufriría para reparar cada pecado. ¿En qué consiste eso? Cuando una persona es culpable o tiene que, cuando una persona es culpable, tiene que llevar a cabo una responsabilidad, tiene que pagar. Entonces, la visión de las penas que sufrirá para reparar cada pecado significa precisamente que Jesucristo también vio lo que Él iba a sufrir para reparar ese pecado. ¿Qué iba a sufrir nuestro Señor Jesucristo? Iba a sufrir algo que en aquel entonces, en la cultura y en la celebración del culto, era la inmolación. La inmolación. Es aquí cuando nuestro Señor Jesucristo se inmola por nosotros. Y no solamente se inmola una vez, se inmola muchas veces. Lo comentábamos, se inmola en las Eucaristías. Se inmola en las Eucaristías. Aquí lleva a cabo nuestro Señor Jesucristo la pena, la visión de las penas que sufrirá para reparar cada pecado. Es tal las acciones que nosotros conocemos en la actualidad que existen Eucaristías que son robadas y se lleva a cabo el sacrilegio. Es tal así que nosotros no nos damos cuenta de la inmolación, que nosotros seguimos pecando y seguimos nosotros cargando en esa pirámide de pecado penas a nuestro Señor Jesucristo, que Él ya los vio. Él ya las vio. Es por eso que en el Evangelio de San Lucas hemos de encontrar que nuestro Señor Jesucristo comenzó a sudar gotas de sangre. Comenzó a sudar gotas de sangre de todo lo que Él había presenciado. No sudaba gotas de sangre porque tenía miedo. Nuestro Señor Jesucristo no tenía miedo. Sudó gotas de sangre porque sintió todos nuestros miedos. Esa es la segunda visión de las penas que sufriría para reparar cada pecado. Muy bien, continuamos de nueva cuenta aquí analizando y meditando las penas de nuestro Señor Jesucristo, las penas que ha sufrido. Ya vimos dos de las penas. La primera fue la visión de todos nuestros pecados, la segunda fue la visión del sufrimiento que debería de pasar nuestro Señor Jesucristo para remediar todos nuestros pecados. La tercera es la privación del Padre y del Hijo. Esta tercera, que es la privación del Padre y del Hijo, quiero hacer mención que cuando nosotros estudiamos el Génesis, realizamos nosotros con este diagrama de Venn, realizamos que Dios Padre está unido con el hombre en una comunión, está en comunión. Dios
con el hombre en comunión. Están en comunión. Pero cuando existe el pecado, entra el pecado, entonces ya Dios ya no está en comunión con el hombre, porque el hombre se separa de su hacedor. Nosotros nos separamos de nuestro hacedor y encontramos aquí una distancia, una barrera que ya nosotros lo hemos analizado con la pirámide que representa el pecado. El pecado. Múltiples pecados nos separan de Dios, es una barrera. Este es la pirámide que hace representación a la Torre de Babel. En Génesis capítulo 11 lo podemos encontrar, la representación de la Torre de Babel. Entonces, de este lado vamos a tener, en este momento de la privación del Padre y del Hijo, en el momento de la cruz, vamos a tener que aquí está Dios Padre. En ese momento vamos a encontrar a Dios Padre y lo vamos a ver precisamente con la representación de una nube. Dios Padre Yahvé. Dios Padre Yahvé se encuentra separado. Hay una privación en este momento y solamente en este momento de Dios Hijo. Dios Hijo, y acá está Dios Padre. Dios Padre y acá está Dios Hijo. Acá Dios Hijo se encuentra en este momento separado de la presencia de Dios Padre. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, tomando la naturaleza humana, nos representa a todos y a cada uno de nosotros en la humanidad. Tomando esa naturaleza humana, Dios se hace uno con nosotros. Aquí es la razón de ser también de por qué Jesucristo, siendo Dios, se hace pecado con nosotros, porque asume todos y cada uno de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, como suyos, para expiación de todos ellos ante el Padre. Es aquí donde nosotros encontramos cuando Jesucristo se pone a orar a través de uno de los salmos, en donde dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? No es un reclamo, sino es una oración que, a pesar de esta privación, Dios realiza, Dios Hijo realiza a Dios Padre. Nuestro Señor Jesucristo realiza a Dios Padre. Entonces, vamos a ir viendo nosotros que en esta privación del Padre y del Hijo, Jesucristo se encuentra solo. Aquí una de las características de esto: nuestro Señor Jesucristo se encuentra solo. Y es la persona más sola del mundo. Es la persona más solitaria. Es aquí cuando todos se olvidan de Él. Es la persona más sola. Si tú te encuentras solo en estos momentos, voltea a ver a nuestro Señor Jesucristo, que fue la persona que se encontró más sola, colgado del madero, colgado de la cruz. Es en este momento cuando el Padre representa al juez y nuestro Señor Jesucristo representa nuestro abogado. Es aquí en este momento que se da este suceso. Vamos a continuar con la cuarta pena. La cuarta pena. La cuarta pena es la pena de los condenados. Nuestro Señor Jesucristo también sufre la pena de los condenados. ¿Cuáles son los condenados? Las personas que se encuentran privados de la visión beatífica y de la presencia de Dios en cualquiera de sus formas. La pena de los condenados. Nuestro Señor Jesucristo también experimenta el infierno. Experimenta el infierno. Y es aquí en esta experimentación donde nuestro Señor Jesucristo paga las penas de cada uno de los condenados. Entonces nuestro Señor Jesucristo tiene que asumir ese pecado de todas las personas que se encuentran en el infierno. Él asume ese pecado como propio y lo restituye. Restituye el amor y la justicia de esas almas condenadas.
Ya nuestro Señor Jesucristo paga aquí en el infierno, restituyendo el amor que no tienen los condenados hacia Dios. Él ya lo restituye, Él ya lo restituyó aquí. Es entonces que no se puede decir que las personas condenadas después de muerte puedan retornar al Padre, porque ya nuestro Señor Jesucristo ya pagó esa restitución de amor. Por eso ya no se puede hacer nada después de muertos. Por eso la salvación tiene que ser en vida, en esta iglesia militante, no después, porque si morimos y estamos en condenación, nuestro Señor Jesucristo ya pagó por esas penas pasadas, presentes y futuras de amor con el Dios Padre. Él ya los pagó. Entonces nosotros ya no tenemos nada que hacer, nada más que soportar la dura condena del infierno. La quinta pena es la visión de la pena de las almas purgantes. También nuestro Señor Jesucristo experimenta el purgatorio. Experimenta el purgatorio. También cabe recalcar que nuestro Señor Jesucristo pagó la remisión de pecados. Aquí sabemos que las almas purgantes no tienen pecado mortal y los condenados sí tienen pecados mortales. Por no tener pecado mortal, las almas purgantes pueden experimentar en una promesa la visión beatífica o la presencia del gozo de estar con Dios. También nuestro Señor Jesucristo en la sexta pena de la iglesia es la pena de la iglesia militante. Nuestro Señor Jesucristo en esa cruz gloriosa nos regala varias cosas. Podemos hacer una reflexión de ella, pero este no es el momento, por la cual el tema se llama la redención de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que está haciendo es para redimirnos a nosotros. En esta pena de la iglesia militante, en la cruz, nuestro Señor Jesucristo nos regala tres cosas. La iglesia es la primera. La segunda es que nos regala a María. Y la tercera es que nos regala al Espíritu Santo. Nos da esos tres regalos. Y en esta iglesia militante, en este regalo que Jesucristo nos da, hace referencia a que nuestro Señor Jesucristo ya vio todas las penas que iba a pasar su iglesia, todos los pecados por los que iba a atravesar su iglesia, Él ya los pagó. Por eso su iglesia no será destruida nunca, ni por los poderes del infierno, porque está asegurada por esa redención de nuestro Señor Jesucristo. En esa iglesia que está plagada de pecados, pero sin ser pecado, esa iglesia que está plagada de mentiras, pero sin ser mentirosa. Esa iglesia que está plagada de traiciones, pero sin ser traidora. Esa iglesia que está plagada de divisiones, pero sin ser dividida. Esa iglesia, nuestro Señor Jesucristo en esta iglesia militante ha pagado todos los pecados de ruptura, ha pagado todos los pecados de cisma, ha pagado todos los pecados de persecución, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en la última pena, la pena de ver el olvido de su pasión, vamos a ver que efectivamente nuestro Señor Jesucristo paga esta séptima pena espiritual. Todos nos olvidamos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Solamente tendemos a enfocarnos en la primera. En muchas ocasiones reflexionamos los golpes, meditamos la salita, toda la acción cruenta que hubo en ese momento, el derramamiento de sangre, los golpes, toda esa parte física y corporal tendemos a verlo, pero no vemos la pena del olvido de su pasión en el carácter espiritual. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha pasado para redimirnos a nosotros, en un 90% lo hemos de olvidar, y otro 10% lo hemos de olvidar también cuando no le tomamos la importancia de la redención gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Eso hemos olvidado. Esa es la última pena que nuestro Señor Jesucristo
ha padecido. Y por último, para ir concluyendo en esta parte, vamos a borrar, esperando que todos y cada uno de ustedes vayan tomando su nota allí, que tengan libreta en mano, vayan haciendo sus apuntes en este curso donde sin lugar a duda hemos de aprender. Si nosotros escribimos y utilizamos de una manera más profunda este momento, podemos nosotros aprender de manera más significativa y reflexionar lo que el Evangelio y a la luz de la palabra de la Biblia, de la palabra de Dios, podemos encontrar, podemos ir encontrando. Para hacer mención, es decir, que Jesucristo, hombre Salvador, ya realizó la reconciliación por medio de dos acciones. Uno es la santificación vicaria. La santificación vicaria. Y otro es por sus méritos redentor. Ya realizó en principio y de manera objetiva la reconciliación de los hombres con Dios. Jesucristo ya lo realizó por medio de esa santificación vicaria y por los méritos redentor de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que nosotros nos demos cuenta que es aquí en donde hemos de recoger nosotros los frutos y apropiarnos de la redención. Apropiarnos de la redención. De la redención. Debemos de apropiarnos de la redención. Esto es una realidad objetiva, realmente ha pasado. Pero debemos apropiarnos de esta redención a través de una realidad objetiva, pero también subjetiva. El acto de apropiarnos de esta redención, nosotros lo debemos de conocer como justificación. Justificación. La persona que nos justifica a nosotros y es la que nos comunica la gracia es el Espíritu Santo. Aquí vemos la acción divina de las tres personas. El Espíritu Santo, vemos a Jesucristo hombre Salvador, la reconciliación con Dios Padre. Nosotros vemos aquí la acción poderosa de las tres divinas personas. El Espíritu Santo opera su iglesia. Lo opera. Es por eso que para apropiarnos de la redención tenemos que tener en cuenta algo, siempre bien en cuenta: la voluntad. Si no hay voluntad, no existe una redención para nosotros. Tenemos que recoger esos frutos que Jesucristo ya ganó. La reconciliación con Dios a través de la santificación vicaria y los méritos redentor, apropiarnos nosotros con la voluntad. La acción de apropiarnos la redención, de hacerlas nuestras, esa acción se le conoce como justificación. Hemos sido justificados por nuestro Señor Jesucristo. Esa justificación nos los comunica una persona, que es el Espíritu Santo, que es el que opera la iglesia. Y si opera la iglesia, aquí hay normas, hay reglas, hay preceptos, hay mandamientos que cumplir, hay normas que seguir para poder llevar y obtener la salvación de manera plena. Les saludo con mucho gusto, mi nombre es Luis Fernando Martínez Salas. Les deseo que hagan sus apuntes para que puedan aprender. Síganos a nosotros en las redes sociales y prácticamente denle me gusta al video. Para más información continuaremos estando en este canal. Que tengan muy buenas tardes, que el Señor los bendice. Hasta la próxima.